Yo diría primero, nunca estuvo tan cerca Argentina de Estados Unidos y nunca estuvo tan lejos Gran Bretaña de Estados Unidos. Ujú. ¿Ni siquiera con Menem? No, ni siquiera con Menem. No, ¿Milei porque la está más relación- cerca de Estados Unidos que Menem? Sí, sí, absolutamente. Milei es para Donald Trump su hombre al sur del Río Bravo, sobre todo porque en la época que nosotros gobernamos con Menem, había una sola estructura enemiga, que era Cuba. Luego esto se convirtió en el socialismo del siglo XXI y hoy tiene nada menos que a Brasil y a Colombia, Estados Unidos, en la vereda de enfrente. Así que para ellos Milei es muy importante. ¿Es más que relaciones carnales? No, no, esto es un problema absolutamente de política estratégica. Trump necesita que a Milei le vaya bien, que gane en el 27, porque eso le implica un cambio en el continente. Este año hay dos elecciones clave, Colombia, en pocos meses más, aunque con segunda vuelta seguro, y al fin de año Brasil, donde hoy Bolsonaro está Pero también 5 puntos arriba. También Trump tiene que ganar sus elecciones, ¿no? Porque si no, Sí, el presidente Trump va a tener otra perspectiva, me parece. Sí, pero en general, no, aclaremos esto. Hay algunas cosas que obviamente son muy de Trump. Trump es un personaje muy especial, pero hay cosas que son estratégicas para Estados Unidos, como es la relación con este continente. Y en este continente, toda la vida Estados Unidos ha tenido la preocupación cuando se le mete otro continente. Es decir, hoy Lula es un peón de China y Petro es un peón más o menos del narco y de China al mismo tiempo. Pero si me permiten ir al tema específico de la filtración de Reuters, esta primero es una filtración, como muy bien dijo quien más sabe acá de esta mesa, de este tema recién, que está en la otra punta de la mesa. Ella aclaró, Reuters es seria. Ahora, Reuters en su seriedad dice, esta es una fuente interna que me dice que lo tengo como una de las cosas que se le presentan al presidente y comandante en jefe ante una eventualidad de cambio. Ahora, a mí me gustaría poner en la mesa para la gente y para ella que sabe tanto, un escenario un poco más amplio, que es Malvinas pasa a ser en la estrategia del siglo XXI más importante que para Gran Bretaña y para la Argentina. Malvinas tiene proyección Antártida. Se acaba el convenio antártido. En las Malvinas no hay tanta cosa, hay alguna, pero en la Antártida está la mayor reserva de agua dulce del planeta. Hoy, en Medio Oriente, el agua dulce va a ser un tema clave en la guerra que está por empezar este fin de semana. Entonces... Bueno, el gobierno argentino quiere tener una base en Ushuaia, ¿no? Está trabajando para... Yo lo que creo es que lo que hay que mirar esto es mucho con el lente mucho más amplio. ¿Qué le importa estratégicamente a Estados Unidos como superpotencia en el Atlántico Sur? Estamos hablando de la única vía de agua que no se puede destruir. Hasta podríamos cobrar, ya que los iraníes cobran, Chile y Argentina podrían cobrar un peaje. Obviamente una locura la de Irán porque no lo construyeron ellos, ¿no? Ni nosotros construimos el Cabo de Hornos. Pero yo a lo que voy es que hay que mirar el futuro, sobre todo para la generación de nuestros hijos y nuestros nietos, porque al terminar el Tratado Antártido empieza una discusión de las superpotencias. Ahí vos tenés base de países que no tienen nada que ver con la zona. Por ejemplo, la más grande después de Estados Unidos es China. Y China, que yo sepa, no tiene proyección. Entonces es muy importante pensar qué está haciendo el Pentágono cuando le está proponiendo esto a Trump. Está hablando solamente de Starmer, porque si fuera de Starmer no tiene importancia. Cuando yo escucho a algunos que dicen, no, pero esta novedad que trajo Trump de la Antártida a Tierra del Fuego en materia estratégica, metiendo Groenlandia, eso es un plan del Pentágono de hace 14 años, está en los papers. Lo que pasa es que claramente no se lee. Entonces yo lo que digo es, ojo que acá no estemos viendo algo más que una bronca con Starmer. Estemos viendo un país como Estados Unidos que empieza a pensar en su continente, en la Antártida, y empieza a desilusionarse no con Starmer, con Europa. Mi sensación es que Europa es el gran perdedor en esta guerra de Medio Oriente, porque además es un continente sin petróleo. Les cuento algo que casi pasó desapercibido en la Argentina. Putin ha ordenado que desde el 1 de mayo no va más petróleo kazajo a Berlín. El 80% de la energía de Berlín viene del petróleo que viene desde Moscú, pero de Kazajistán. Esto es terrible para Alemania. La locomotora alemana no va a tener su capital con energía. Entonces hay que verlo esto en el panorama ampliado, en lo que está pasando por abajo de la mesa. Bueno, Argentina también va a ser un proveedor de energía de Europa, ¿no? Los próximos años el gas licuado se lo va a vender a Argentina. El gas licuado es un gran negocio, el petróleo es un gran negocio, hay que ver
cómo termina el precio de equilibrio. A mí me dicen las petroleras que la han consultado que rearmar el stock va a llevar muchos meses, quizá un año después que termine la guerra. Y yo la guerra no la veo terminando. No, no, para Bueno, nada. Esto es clave lo que está diciendo. Varias cosas que dijo. Primero, el último punto. ¿Qué es lo que pasa con la producción de petróleo? ¿Cómo se copó totalmente la capacidad de almacenamiento? Se tuvo que frenar la producción, además de los ataques a la infraestructura estratégica del sector energético. Con lo cual, así este conflicto mañana, fumata blanca, se resuelva, va a tomar un tiempo de catch up y de puesta al día. Eso es muy importante entender a la hora de entender la repercusión económica de este conflicto ya más Para en el largo todos. plazo. Hoy la Casa Aún Blanca... para nosotros. Totalmente, totalmente. Hoy la Casa Blanca anuncia que viajan mañana Steve Witkoff y Jared Kushner, al menos en la voz de la vocera de la Casa Blanca, totalmente afuera de la foto, J.D. Vance. Veremos qué pasó ahí. Seguramente en los próximos días Ahora te conoceremos puedo un poco contar más. eso. Sí. Bueno, sería interesante, pero Estados Unidos tiene cierta premura por salir de ese laberinto. Ahora, coincido con lo que dice Carlos con respecto a los ganadores y perdedores de este conflicto. Sí. Miremos un poco más grande. ¿Puedo? Si Rusia salió tan fortalecido, Muchísimo. Europa inmediatamente es perdedor, teniendo en cuenta que lo que Europa mira casi obsesivamente Sí. es Ucrania, que se Ahora- extiende por más de 4 años. Volvemos, Vance Carlos, a... no quiso ir. Quiero contarles A esto ver. porque esto es una fuente muy seria del Departamento de Estado. Vance no quiso ir porque se sintió desgastado Ujú, por la claro. otra reunión. Recordemos Sí. que Vance está peleando por la Casa Blanca porque este presidente norteamericano termina, no tiene Claro. segundo mandato. Pelea con Y los Marco rivales Rubio. son Vance y Marco Rubio. El otro Sí. día estaba Vance rompiéndose los cuernos, como diríamos en la Argentina, en Islamabad. Sí. Y el otro estaba viendo con Rubio una pelea de NFC. Sí. Entonces, esta vez no quiso ir Eso tiene de Trump. ninguna manera. Bueno, Carlos, lo quiero llevar puntualmente al tema Malvinas. Sí. Milei quiere recuperar la soberanía de las islas. Yo creo Quiere, que no hay ningún argentino que no quiera. quiere sentarse a negociar con Gran Bretaña. ¿Qué estrategia? Yo creo que, le quiero decir con toda tranquilidad que negociar con los británicos, si no cambia la relación de fuerzas, es una negociación, pero nunca ha tenido sentido. A mí me tocó discutir con ellos. Tienen una cara de piedra fenomenal. Te ponen uno bueno y uno malo, nunca llegás a ninguna parte. En Naciones Unidas hemos discutido siempre. A mí me parece muy bien la posición del canciller, que sigue la línea que hemos tenido todos los gobiernos de la Política de Argentina. Estado. Sí. Esta no tiene que cambiar por politiquería interna. Las Malvinas son argentinas, nosotros queremos que se cumpla la resolución de Naciones Unidas y negociar. Ahora, la negociación cambia en el mundo cuando cambia la relación de fuerza. Y te doy un ejemplo, Hong Kong. Sí. ¿Quién pensaba que Hong Kong iba a ser China y no británica? Bueno, cuando cambió la relación de fuerza. Escuchemos a Milei. Ayer Milei, antes de esta noticia, habló del tema Malvinas en una entrevista, creo que en Neura fue, ¿no? Escuchémoslo. ¿Ustedes estuvieron conversando en alguna de las reuniones que tuvo con jefes de Estado respecto de Malvinas? Porque alguien dice se trascendió en los medios de que había negociaciones. ¿Esto es real o es solamente una expresión de deseo? Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Malvinas argentinas y las islas, sí, digamos, y todo el territorio vuelva a manos de Argentina. Bien, O sea, las islas de Georgia, Sandwich, sí, y todo el espacio marítimo. perfecto. Lo que vuelvan a nosotros. O sea, ¿por qué? Porque la soberanía no se negocia. No, sí. Pero, digamos, o sea, hay que hacerlo de manera criteriosa. Hay que hacerlo con cerebro. Cuando estaba la guerra en marcha, la guerra de Malvinas, Sí. el secretario de Estado, Alexander Haig, propuso la teoría de las 3 banderas. Que hubiera 3 banderas de los 3 países, Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. Esto quedó muy diluido porque de inmediato Margaret Thatcher ordena hundir el Belgrano para que se rompa la negociación. Entonces, ojo con las jugadas estratégicas de los Estados Unidos. Perdón, usted dice que esto podría ser una suerte de plan de agitación de cierto nacionalismo para justificar un mayor gasto en defensa en el Reino Unido. Bueno, eso fue Malvinas. Cuando Malvinas empieza, Thatcher logra, gracias a Malvinas, rearmar una estructura naval que le estaba desarmando. No tenían presupuesto. Acuérdense que Thatcher era más no hay plata que Milei, ¿no? En Gran Bretaña. Y en ese momento ella tiene, ante esta presión, que rearmar su estructura naval. Los militares siempre juegan con los diplomáticos diversos juegos. Pero digo, ojo que el juego de Estados Unidos puede estar, pongámonos en el archivo, puede estar más allá
de lo que hoy estamos mirando, porque a mí me extraña mucho que filtren este documento.